Entonces vamos a pasar a lo que ya son los sistemas de medición y lo que son la calidad de la energía y las aplicaciones como tal. Muy bien, tengo que medir, pero ¿qué voy a medir? Tensión, corriente, frecuencia, energía activa, reactiva, aparente, Maxwells, transientes. Hay un universo de parámetros eléctricos y de perturbaciones de calidad que uno no sabría cómo elegir, ¿no? Muy bien, voy a monitorear todo lo que son las tensiones, las voy a hacer cada 15 minutos, pero las subtensiones las puedo hacer, ya no son cada 15 minutos. Las subtensiones pueden ser ya mayores a un minuto, según norma. Ya cambia la periodicidad de cómo se está tomando o se está monitoreando ese dato. Según eso, a la duración de los parámetros, a la duración y a los parámetros que yo esté recopilando, recién entra el qué tipo de medidor voy a utilizar para este punto X y cómo lo voy a recopilar hacia 20 puntos, 30 puntos, ¿no? Para decidir dónde supervisar, ¿no? En el análisis, ¿cómo analizar la información? Si tengo un medidor, es muy fácil analizar mi consumo de energía. Si tengo 30 o 40 medidores, como les dije hace un momento, ya se vuelve más complejo. ¿Cómo voy a hacer el análisis? Voy a descargarme el formato CSV de los 20 medidores y luego voy a hacer un macro de Excel y luego voy a hacer eso periódicamente una y otra vez. ¿Será eficiente? Sí, no. Eso lo tiene que analizar la persona, ¿no? La parte de reportes. Existen los reportes de lo que son el balance energético, ¿no? El balance energético que puede ser mensual. Ahora, ¿cómo está nuestra alocación de costos? Si yo tengo mi factura de energía que nos da la distribuidora eléctrica, ¿cómo se reparte por áreas esto? En función a que yo he puesto esta supervisión, ¿cómo se hace esa distribución específica? Y nuevamente, si mezclamos todas esas variables, decimos, ya tengo un medidor, tendría que poner inclusive tal vez un PLC, el PLC me va a monitorear todos los datos, esos son los conceptos que se tenían antes, ¿no? Pero existen herramientas que se les dice todo en uno, que te pueden dar el monitoreo, no importa la duración, X medidores, en muchos lugares, en la ubicación, te ayudan muy fácilmente a hacer el análisis y te dan reportes específicos, ¿no? Y eso es lo que va la herramienta todo en uno. Entonces, comenzamos. Iniciábamos con parámetro, ¿qué monitorear? Algo que tendríamos que monitorear ya, tal vez en el pasado no se tomaba muy en cuenta, pero ahora sí se toma bastante lo que es calidad de la energía, ¿no? Ayer con la sesión de Julio González veíamos que, por ejemplo, el fenómeno de los armónicos sí afecta bastante con el fenómeno de la resonancia, etcétera. Pero los armónicos son un tipo de perturbación que existe dentro de una red eléctrica. Según el tipo de aplicación que tenga, transmisión de energía, generación, distribución, o si soy un consumidor final, voy a tener distintos tipos de anomalías y estas pueden ser, por ejemplo, lo que mencionaban ayer, el fenómeno de las transientes impulsionales y transientes oscilatorias, que se les denomina, ¿no? La transiente impulsional es los rayos, ¿no? Un rayo que tenemos en un sector específico. La transiente oscilatoria, entrada y salida de bancos de condensadores, pero estos bancos no van a estar, pueden estar en baja tensión, pero también existen bancos en media y alta tensión, ¿no? Para hacer la compensación reactiva y la estabilidad de la tensión, ya como sistema interconectado. Y aquí entra algo que hemos visto bastante a lo largo de la interacción con los clientes, que denominamos, hay una, uh, hay una frase específica que nos dicen, tenemos mucha subtensión, y nosotros preguntamos, ¿y cuál es esa subtensión? No sé, cae la tensión por 10 segundos y se cae la tensión y se para mi línea, mi PLC entra en error y no, esa es subtensión. Entonces, aquí la forma correcta de clasificar, es decir, la subtensión menor a un minuto no se llama subtensión, se le denomina SAC, ¿no? Puede tener una duración desde 0,5 ciclos hasta un minuto. Y la magnitud de esa tensión varía entre el 10 al 90%, ¿ya? Lo mismo pasa cuando nos vamos al swell, y esto es la analogía con la sobretensión, ¿no? El swell es una sobretensión, pero transitoria, que podría estar en milisegundos, generalmente está en milisegundos, no pasan de los 2, 3 segundos. Y nuevamente de los 0,5 ciclos hasta un minuto, puede ser la duración de un swell, ¿no? ¿Qué valores de magnitud tiene? Del 10 al 40% adicional de lo que es la tensión nominal, eso es un swell, ¿ya? Cuando tenemos interrupciones, o sea que el valor RMS de mi tensión es 0, en interrupciones de 0,5 ciclos, de la mitad de un ciclo, hasta un minuto. Esa es una interrupción. Y ya comienzan los fenómenos específicos de la subtensión, de la sobretensión, que se parecen, ¿no?, mucho al fenómeno de SAC en la parte de la magnitud, del 10 al 90%, y aquí en la sobretensión ya cambia, ¿no? No es tan, podríamos decir, tan brusco el cambio como en el SWEL, que llega al 40%, sino que llega a ser hasta el 20%, ¿no? Porque ya estamos con valores nominales. De ahí nos vienen otros fenómenos que ya son más específicos, son más el fenómeno de desbalance de tensión, que es muy común, el DC offset, el notching, la degradación de la electrónica de potencia en
IGBTs o tiristores, cuando están haciendo el switcheo, ya llegamos a tener esto, ¿no? Estos pequeños huecos. Los armónicos, el ruido, fluctuaciones. Entonces, si vemos, hay muchos parámetros de calidad de energía y debemos tener conciencia de cuando queremos decir, quiero un medidor de calidad de energía, lo mejor es tomar nuevamente una normativa, algún estándar, que nos diga, ok, este es el fenómeno de los armónicos. ¿Cómo se ha medido ese armónico? ¿Cómo está la electrónica interna? ¿Cuál es el método de calculación interna del medidor para que me diga que tengo 35% de THDI, que este es mi espectro de armónicos? Y además, si yo inyectara en un laboratorio este tipo de parámetro eléctrico, si inyecto 35%, por ejemplo, mi medidor X mida 35, mi medidor Y mida 35. Si vuelvo a inyectar 35% en el mismo laboratorio, vuelvo a medir 35%, o sea, que tenga repetitividad. Entonces, hay normas que sí nos ayudan a estandarizar y por las cuales decir, si quiero hacer medición, no solo de energía, sino de calidad de energía. Y una de esas normas, hay bastantes, ¿no? Una de las que más se usa es la IS 61430. Como vemos acá, en un concepto rapidito, define la metodología, cómo se miden los parámetros de calidad de energía, ¿no? Cómo se mide el armónico, cómo se mide la transiente, cómo se mide el SAC, cómo se mide el swell, etc. En base a los cuales se determina la calidad del suministro y así tener resultados fiables, repetibles y por ende comparables, ¿no? Es muy importante esto de este tipo de términos porque cuando estamos en un punto de acoplamiento común donde hay un compra y venta de energía, podrían ocasionarse disputas y a veces generalmente se ponen medidores donde tenemos una alarma por subtensión, pero en realidad era un SAC, o hubo una parada y el medidor no lo pudo registrar, entonces lo mejor es utilizar medidores que cumplan esta norma, ¿no? Define la interpretación de la medición de los parámetros de la calidad y es un estándar mundial en medición de calidad. Como dato a nivel Sudamérica, por ejemplo, esta norma está estandarizada, súper estandarizada, Brasil, Ecuador, Perú más que todo, y en Europa está mucho más, en todo lo que es Norteamérica, Centroamérica, está como un estándar, inclusive está dentro de las normas operativas de cada ente regulador, ¿no? Ahora, ¿qué nos define esta norma? ¿Cómo clasifica a los dispositivos de medición? Y le dice, oye, tú eres un medidor que dices que mides calidad de energía, te voy a certificar como que clase A, clase S o clase B. Lo actual, por si acaso, es clase A y clase S. La clase B estuvo vigente hace unos 10, 15, 20 años en la edición 1 de la 61430 y la tendencia es que sí va a desaparecer, como mencionamos ahí, porque ya incluso los fabricantes no certifican por clase B. La clase A, volviendo, auditorías y resoluciones contractuales. Si yo tengo muchas quejas con mi suministrador eléctrico o yo quiero saber exactamente cómo me está llegando la energía, si soy el que me está generando la mala calidad de energía, etcétera, y nuevamente hay dos entes, ¿quién tiene la razón? Para decidir quién tiene la razón, tiene que haber una auditoría, ¿no? Y esta auditoría debe ser hecha por equipos, en personal técnico y también por equipos de medición que cumplan esa clase. Solamente se utiliza para esos puntos. Luego está la clase S para aplicaciones estadísticas. Si lo vemos con más detalle, está acá, ¿no? La clase A se utiliza cuando son mediciones muy precisas, por ejemplo, aplicaciones contractuales que requieren resolver disputas. No, me estás dando mal la calidad de la energía, tengo muchos huecos de detención. Y el otro puede decir, no, no te estoy dando los huecos de mala calidad de la energía. Bueno, entonces midamos. ¿Qué vamos a utilizar? Un instrumento clase A. Cualquier medición de un parámetro realizada con dos, cada empresa puede poner su medidor, pero pueden caer de acuerdo en decir, ok, van a ser los dos. Yo voy a poner mi medidor clase A, no importa la marca. Y yo también, la empresa B, voy a poner mi medidor de calidad, sin importar la marca. Lo que importa es que sean certificados clase A. Entonces, se van a producir en ambos medidores el mismo tipo de señales, ¿no? Y se van a registrar. Después está la clase S. ¿Cuándo se utiliza la clase S? Tengo mi instalación donde tengo mi clase A, un medidor clase A donde estoy comprando la energía, pero me he dado cuenta que tengo algunos puntos o algunos transformadores donde empiezo a tener problemas y quiero verificar realmente cómo está la calidad de energía en ese punto. Si es por tema de armónicos, si es por tema de subtensiones o sacs, que estoy con arranques suaves de alta potencia y eso me origina la inestabilidad en la tensión. Quiero tener una idea, pero no es que vaya a utilizar clase A en todo punto, porque también los costos son más elevados. Llega a ser hasta el doble del precio de un clase S, un medidor clase A. Entonces, estamos limitados, ¿no? Es ahí que existe la clase S, que me permite hacer evaluaciones de calidad a un conjunto limitado de parámetros, es decir, no voy a emitir un reporte específico de todo lo que es el transitorio, que el SAC, que el SWEL, y etcétera, sino que voy a analizar armónicos, por ejemplo. Entonces, está un poco más limitado, ¿no? Y como decíamos, la clase B define evitar muchos diseños de instrumentos existentes. Están más que todo obsoletos, se han dejado de fabricar. En resumen, está la normativa 61430, clase A, clase S. Clase A para ver lo que son mediciones precisas, contractuales, compra-venta de energía, en esos puntos sí se utiliza, ¿no? Y es ahí donde Schneider Electric tiene un sinfín de medidores, como cualquier marca,
donde se llega a segmentar, ¿no? Si tengo una medición básica donde quiero poner ese medidor en todo lado para conocer el consumo de energía nada más, entonces ya hay dispositivos específicos. Inclusive hay subsegmentaciones en estas partes, ¿no? De la residencial, de los edificios residenciales comerciales, pero, etcétera, ¿no? Hasta el monitor de energía, que ya viene con los PIN 5560. Cuando ya quiero ir a energía crítica, los medidores por ende tienen un costo un poco más elevado, elijo muy bien qué tipo de medidor voy a usar. Para monitoreo clase S, por ejemplo, un PM8000 me sirve, pero si ya quiero clase A, porque tengo una disputa, tengo una opción. Si soy una empresa, una minera, si soy una cerámica, si soy un consumidor de energía, podría decir, un medidor clase A, por ejemplo, es el AI9000. Ya de ahí nos pasamos a otro tipo de segmento que son les denominamos las utilities o empresas de energía, donde se ha escuchado mucho el término de ION, ¿no? Medidores ION, que son medidores muy precisos. Y por último, ya para un segmento específico, el monitoreo de aislamiento, ¿no? Cómo está mi aislamiento en mi sala de terapia intensiva, etcétera, que también hay ese tipo de soluciones, ¿no? Ahora, tengo todo ese universo de medidores. Vamos a hacer una pequeña comparación entre 4 o 5 medidores específicos, que son básicamente los ION y después los PEMs, que son los que más se utilizan tanto a nivel de utilities como también a nivel industrial. Si queremos evaluar las interrupciones de tensión Saxwells, es decir, toda esta serie de perturbaciones, entonces vamos por estas dos versiones que son, ¿no? ION 9000 y ION 8650. Cuando yo puedo medir todas estas perturbaciones, significa que un medidor es clase A, básicamente, ¿ya? En Schneider esos dispositivos son, ¿no? El ION 9000, que es este de acá, y el ION 8650. Cuando no quiero ya tanta precisión, una clase S, ya entra un ION 7400, ya entra un PM8000, pero un PM8000 no puede medir flicker, por ejemplo. O si solamente quiero saber cómo está mi desbalance entre las fases y el tema de armónicos, entonces un PM5560, que llega a ser esta acá de la derecha, se ve que es un medidor mucho más básico, pero no pierde funcionalidad, es ese, ¿no? Entonces, ese es el resumen de parámetros y los dispositivos. Ahora vamos a ver cada medidor en específico, como un pequeño pantallazo de todos los dispositivos que se tienen en Schneider. Una característica que se habla mucho en medición es la precisión, ¿no? Siempre decimos cuán preciso es el medidor. Entonces, existen clases que se definen por una norma que es la 62053-22, que es una normativa IEC para energía activa. Define clases 1, define clases 05, define clases 02. Este medidor ION tiene clase 01. Significa que es el doble de preciso que un medidor convencional, ¿no? Y inclusive este tipo de equipos tienen una justificación económica muy fácil de hacer, desde el lado de que si yo soy un ente que está comprando, vendiendo energía y tengo una comparativa, por así decirlo, donde tengo una demanda de 15 megavatios en una clase 02, estoy midiendo en 02 y también estoy midiendo en 01. Estos 15 megas, si tenemos un consumo sostenido en el año, significan una cantidad X de megavatios hora, ¿no? Esos megavatios hora, si tomamos un concepto hemos tomado un estándar de toda la tarifa eléctrica que existe por la AE, que es 0.3 bolivianos el kilovatio, ¿no? Esto varía entre bloque horario, ¿no? Bloque alto, medio, bajo, pero tomando un promedio de 0.3 bolivianos el kilovatio, podemos decir que si mido con un medidor clase 02, tengo este costo de energía al año, ¿no? 5.605 millones de dólares al año. Y si hago esto desde el lado de un medidor clase 01, ya tengo 5.602. Es decir, solamente por concepto de energía ya hay un retorno de inversión de $3,000 año, solo por haber cambiado de medidor al utilizar uno que es el doble de preciso, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una justificación económica de este tipo de equipos. Otra justificación que decíamos en el inicio es cuánto nos cuesta una parada de calidad de energía. Pero ¿cómo nos hemos dado cuenta que tuve una parada por calidad de energía? Y hemos visto que hay muchos fenómenos, que era el SAC, que era el swell, que era la subtensión, que tenía un desbalance, que son armónicos, etcétera. Hay muchos. Entonces, debe haber una forma sencilla de analizar. Entonces, ahí es que este medidor, por ejemplo, tiene características de, primero, en su puerto Ethernet tiene lo que es un servidor web. Y con este yo puedo hacer un monitoreo de cómo está mi equipo. Y si vemos en la pantalla derecha, está básicamente algo que se denomina la curva CEDEMA, ¿no? La curva CEDEMA es una herramienta que nos ayuda a cuantificar las fallas de calidad, los eventos de calidad de energía que he tenido, y se llegan a clasificar por zonas permitidas, zonas no permitidas, pero al final se grafica, se tienen los puntos, cada punto es un evento de calidad, y por debajo nos puede dar inclusive un pequeño informe donde está fase 1, fase 2, fase 3, la hora, la fecha, la fase, la magnitud e inclusive la duración del evento, que lo vamos a mostrar más adelante, ¿no? Pero básicamente hay un análisis de PQ avanzado y muy, muy fácil, ¿no? Después, análisis de eventos eléctricos, es lo que decíamos hace rato, visualización, muy fácil, lo vamos a ver con
con el software de gestión de energía y agrupación automática de alarmas, ¿no? Es decir, que este tipo de equipos, si yo sé que en mi instalación tengo por semana 6 veces una subtensión, que no me salgan 6 veces alarmas, que me salga una alarma que me diga, has tenido 6 veces subtensión y la peor ha sido esta, ¿no? Que nos transmita de forma muy fácil información para analizarla. Otra forma que se tiene es, otra particularidad, en todo caso, es este análisis de calidad de energía avanzado. ¿A qué se denomina esto? Si yo tengo los huecos de tensión, la subtensión, el sag, etcétera, y yo soy un consumidor de energía, tengo acá mi punto de facturación, ¿correcto? Aquí está la empresa de energía que nos está vendiendo y tengo mi medidor de acometida o mi medidor de contrastación. En el caso de Bolivia siempre hay medidores que deben ser homologados por la AE y si yo quiero hacer también poner mi medidor, debo poner mis propios CTs, mis propios PTs si no tienen doble devanado y desde ese lado ya tener mi monitoreo de contraste de medición, ¿no? Entonces, si tengo un dispositivo como un IO 9000, aguas arriba, y tengo, como decíamos, medidores PM8000 en alimentadores principales y PM5560, solo quiero saber el consumo de energía, ¿qué tal si acá tuvimos un evento? Estos medidores tienen un algoritmo que está patentado que se llama la detección de direccionalidad del evento. Significa que si hay una perturbación, el medidor apunta y te dice, tuve un SAC, tuve un swell y tengo un 90% de probabilidad de que esa falla, de que ese evento vino de arriba o vino de abajo. Eso nos da inmediatamente un indicio de que si me apunta hacia abajo, oh, no voy a hacer una queja y voy a quedar mal con mi, con mi ejecutivo que me atiende por parte de la empresa de energía, ¿no? Revisaré cómo está mi calidad de energía, revisaré cómo está en la parte de mis arranques. Yo mismo me estoy ocasionando la mala calidad y me estoy ocasionando las fallas, las mismas perturbaciones. O por otro lado, si nos apunta hacia arriba el mismo medidor, me están dando mala calidad de la energía, ¿no? Unos detalles más de equipo, no estamos poniendo mucha presentación comercial, por así decirlo, solo esta parte descriptiva. Este medidor tiene, como se puede ver todo, muchas características, bajo las cuales una de las más potentes es que, por ejemplo, tiene 2 puertos de comunicación en Ethernet y 2 puertos seriales. Significa que yo puedo mandarlo a muchos lugares simultáneamente. Puedo consultar al medidor en tiempo real, puedo enlazarlo a un sistema de gestión de energía, puedo enlazarlo a una SCADA, puedo enlazar también hacia que me haga un gateway por parte de otros medidores que tengo mucho más básicos aguas abajo. Entonces, en esa parte es muy funcional este equipo, ¿no? Por otra parte, la parte de iOS, entradas digitales, salidas de relé. La particularidad de tener estas entradas o salidas digitales es que estos dispositivos poseen una tecnología que, aparte de ser un medidor, yo puedo ejecutar lógicas internas. Y podemos poner un ejemplo. Si quiero hacer un control de mi demanda y tengo una potencia contratada X, yo puedo poner el medidor que cuando está el 90% de esa potencia contratada, se accione la salida digital y que esa salida digital me haga un desastre de carga a cargas no críticas, ¿no? Que no repercuten mucho en mi proceso y mi perfil de carga va a seguir homogéneo. Para ese tipo de cosas nos sirven las entradas salidas digitales. Cuando quiero hacer homologaciones o si me hacen auditorías, si soy una distribuidora eléctrica, por ejemplo, y quiero hacer la certificación, siempre, ¿no? Hay las famosas campañas donde se hace la inyección de pulsos para verificar que es medidor, si es 0,5, si es 0,2 o si es 0,1 específicamente. Ya más funciona la parte de que este tipo de equipos ya es inclusive con pantalla táctil, ¿no? Como muchas de las cosas que ya vienen hoy en día. Otro equipo que es muy funcional también, es muy bueno, tiene muchos años en el mercado, es este Ion 8650. Se tiene mucho en distribuidoras eléctricas y también en minería se ha visto bastante. Este tipo de equipos es también una clase 01, solamente que no tienen esta parte de la certificación o no han trabajado todos los procedimientos para poder certificarlo, ¿no? Simplemente es 0.1. Y en la parte de memoria, este medidor tiene 128 megas. ¿Para qué me sirve la memoria cuando yo hablo de medición de energía? Si yo tengo un medidor básico, si uno se fija en cualquier medidor del mercado, quiero solamente monitorear energía y parámetros eléctricos, tensión y corriente. Muy bien. Los medidores no van a pasar de 1 mega. 800 kb, 1 mega, 2 megas. Suficiente. Porque claro, 14 parámetros eléctricos, por ejemplo, cada 15 minutos que se guarden en la memoria interna del medidor junto con la energía y la demanda. Listo, estoy sobrado con eso, como se les dice. Pero si yo quiero monitorear calidad de energía, ahí cambia la cosa, porque ese SAC, ese swell, ese armónico, hay muchas metodologías de cálculo. Si quiero monitorear armónicos, por ejemplo, solamente hablando de armónicos, quiero monitorear el armónico de la primera a la 15ª armónica. Ok, lo voy a monitorear en tensión y lo voy a monitorear en corriente. Eso es para los THDIs y los THDBs, ¿no? El índice de distorsión armónica en corriente y el índice de distorsión armónica en tensión. Pero yo quiero conocer además el espectro. Tengo que sacar por la fase 1 cómo está mi espectro de la 1 a la 15, fase 2, 1 a la 15, fase 3, 1 a la 15, por corriente, por tensión, 1 a la 15. Entonces son muchos más canales que se les denomina para albergar esa cantidad de información. Y es ahí que estos dispositivos tienen ya
tienen 100 veces más memoria que un medidor convencional, que solamente es para energía, ¿no? Ahí está, 128 megas. Comunicaciones, bueno, hablamos mucho de lo que es el Ethernet, el puerto óptico, que está como estándar en la norma operativa 802.NDC, y también el puerto RS485, ¿no? O sea, versatilidad en comunicaciones. Ahora, si hablamos de otro tipo de comunicaciones ya más específicas, es que hablamos de protocolos, ¿no? Hay muchos protocolos hoy por hoy, en distintas marcas, hay algunos que sí están estandarizados, otros no. Hay por ejemplo, es un protocolo propietario de Schneider para la comunicación, para descargar, para que yo me comunique con este medidor, descarga la información, pero hay otros protocolos que son el DNP, que son el Modbus, que son más genéricos, que son abiertos, y que yo quisiera integrar este equipo a mi escala, quisiera integrarlo hacia un RTU que me saque por IS61850 también a mi escala, etcétera. Entonces, ahí tenemos más versatilidad en protocolos, ¿no? Y IS61850 como hablábamos. También este medidor tiene lo que es en calidad de energía, es clase A. Entonces, todos los fenómenos que vimos anteriormente los puede monitorear, los puede detectar y guardar, ¿no? Bajamos de rango, bajamos un poco de rango y hablamos de otro tipo de medidor, que es para empresas de energía también. En empresas de energía, este medidor se pone en los alimentadores, ¿no? Y también se pone en los puntos de generación, en los generadores, ¿ya? Este medidor, como vemos, ya no es clase 01, es una clase 02, sigue siendo bastante preciso. La memoria, sí, creció bastante. Y los puertos Ethernet, ¿por qué llega a tener más memoria este medidor que este? Porque esta es una versión más actualizada, podría decirse, ¿no? Salió muchos años, salió hace 4 años, 2016, 6, sí, 2016 salió este medidor al mercado. Pero de la misma forma en protocolos nos cumple, solo que, si ven, al ser una aplicación de alimentador y yo no tengo un punto contractual, este medidor ya no es clase A, es clase S. Y por ende su costo siempre va a ser menor a cualquiera de estos dos, ¿no? Vamos a algo más básico. Yo soy una empresa donde por el momento sé que no tengo cargas no lineales, sé que no tengo variadores, pero quiero conocer el consumo de la máquina A, de la máquina B o de alguna pequeña línea de producción. Entonces utilizo este medidor que es el PM5560, es muy versátil, se le podría decir para eh, poner masivamente. Y no tiene tantas particularidades como los dos anteriores medidores, ¿no? Por precisamente una de las limitantes, 1 mega de memoria, solo puedo registrar 14 parámetros continuos cada 15 minutos. ¿Y cuánto me llega a alcanzar eso? Aquí nos da un ejemplo, ¿no? 6 parámetros cada 15 minutos, vamos a tener 3 meses de información. Si monitoreo energía, demanda, factor de potencia y tensión, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos casi 6 parámetros y yo los puedo tener por 90 días. Al tener memoria, este equipo, yo puedo descargar todos esos datos y hacer el respectivo análisis, ¿no? Ahora, en cuanto a comunicaciones, tiene lo que es el Modbus. El Modbus es un estándar, por lo menos ya en industria, es un estándar que está muy bien establecido. Y en la parte de armónicos, sí, no, sí hace la medición. Nos da la medición individual, nos da el THDI, nos da el THDB, o sea, nos puede avisar cómo estamos. Pero si ya quisiéramos que nos guarde ese THDI o que me guarde ese espectro de armónicos, ya tiene una limitante, ¿no? Precisamente por esto de la memoria. Y es ahí que uno va por otra versión, ¿no? Por ejemplo, este, que es el N74. Ahora vamos a aplicaciones específicas. Hemos visto los medidores. Hay un 9000, hay un 8650, hay un 74 y PMS. Hay 4 tipos de medidores. Vamos a una aplicación en generación de energía. En generación, como les dijimos, se tiene todo lo que es, hay un 7400. No estoy en un punto contractual, ¿no? En un nodo comercial, por así decirlo. Así que yo puedo poner este tipo de medidores. Y ya cuando estamos hablando de compra-venta de energía, entran o una IN9000 o una IN8650, ¿no? Esto puede cambiar un poco dependiendo si yo soy una empresa que además de generar, estoy distribuyendo la energía eléctrica. Entonces ahí la misma empresa puede decir, no, yo mismo estoy haciendo la distribución. Entonces voy a ir por una ION 7400 y es más decisión de la empresa porque no hay docentes que están ahí, ¿no? Otro caso ya es igual una empresa de energía, pero las distribuidoras eléctricas, en las cuales, como dijimos, los ION 74 están para todos los alimentadores de media tensión y los ION 86 y ION 9000 están para el monitoreo de la red. Básicamente lo decimos en alta tensión, ¿no? En los nodos SMEC, en el nodo SMEC, en el nodo comercial, en la frontera comercial, por así decirlo. Y ahí es que está 8650 y estos. ¿Por qué yo tengo que utilizar ION 74 en los alimentadores? Porque el alimentador, por ejemplo, va a estar distribuyendo, va a ir hacia una cantidad de X de fábricas que se van a colgar de esa línea aérea. Y cada una de las fábricas siempre va a tener un contenido de armónicos que va a estar aportando hacia el sistema. Entonces, sí es importante no solo monitorear la tensión, la corriente, la potencia para mi balance energético, sino que como ya hay cargas no lineales y ya me afecta mi red, me afecta mi subestación, puede causar una resonancia dentro de la misma subestación, fallas de mis capacitores, es bueno hacer el monitoreo constante de la calidad de la energía, cómo está dentro de mis alimentadores. Por eso es que se utiliza este tipo de equipos.
Y ya hacia aguas arriba, no, la parte de las transientes, si está bien o no la calidad de la energía que me están vendiendo, ¿no? Vamos a algo más, yo creo que al 70-80% de las personas que se han inscrito siempre están en esta parte industrial. Si soy en la parte industrial, este es un ejemplo de un unifilar básico, puede cambiar, puede ser solo un transformador, pueden ser 15 si es el caso de una cementera, pueden ser 2 o pueden ser 4, etcétera, ¿no? Si quiero hacer contrastación de facturación, lo más recomendable, este medidor, ¿no? Que es el i9000, porque ya se demostró que sí hay un retorno de inversión por energía. Y después están los denominados PM8000, que no son los IN74, es un tipo de medidor específico para monitoreo de alimentadores y cargas críticas para la industria. Y que me dan las mismas características, este equipo, es este básicamente, se los voy a mostrar acá, lo que vimos en la tabla, ¿no? Esta tabla. Este es el PM8000 comparado a un IN74, nos monitorea casi todo, menos el flicker. Si no soy una industria metalúrgica donde tengo hornos de arco, por ejemplo, el PM8000 me sirve, ¿no? Y por eso es que se puso dentro de este unifilar. Por último, ya tenemos el monitoreo de cargas específicas, que puede ser una prensa, que puede ser una línea específica, etcétera, o un bloque de CCMs que están en, no sé, el horno, o que están en precalcinación, etcétera, y ya ponemos los denominados PM5560, ¿no? Entonces ya tenemos un sistema de medición donde ya tengo el monitoreo constante de toda mi red eléctrica, tanto desde el punto de vista general, sé cómo están mis transformadores y ya cómo está el consumo de cargas, qué energía estoy consumiendo, dónde le estoy consumiendo y ya cómo le estoy consumiendo se viene con la parte del software, ¿no? Monitoreo de energía centralizado. En esta parte